Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para una secuencia de símbolos. Y bien, en esta ocasión, antes de empezar con el vídeo, quería dejar claro una cosa que me ha parecido muy importante, ya que en el día de ayer se montó un jaleo en el grupo de WhatsApp y bueno, pues la gente dice que no le funcionan las secuencias, que solo le funciona la de conteo y nada, que hago secuencias solo para gente que no sabe jugar o para gente que son principiantes, pero para la gente que ya sabe jugar y que quiere apostar muy alto, porque según ellos apostar por 400 máximo es una pérdida de tiempo, que para hacer eso, que puede estar mucho tiempo para subir de nivel, para conseguir cosas. Y bueno, solo quería deciros que las secuencias son las que son. Yo las hago para gente pues simplemente que no sabe jugar tanto, que están aprendiendo a jugar al Coin Master, y sobre todo para gente pues que quiere aprender. Si tú ya sabes mucho, si sabes más que yo, si sabes más que cualquier otra persona, si crees que otro creador es mejor porque hace secuencias que sean para gente más pro, como decís vosotros, pues directamente os invito de verdad a que vayáis a esos canales, que comentéis esas secuencias en sus canales de WhatsApp, no en el mío. Y nada, yo no soy de los que dicen que si no te funciona, pues que no lo digas. Yo soy de los que dicen que si no te funciona, que lo digas. ¿Por qué? Pues porque a mí me interesa saber si te funcionan o si no te funcionan. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es decir que no funciona ninguna secuencia, porque es que yo digo que no apostéis más de por 400, cuando si veis los vídeos completos sabréis que yo no digo eso. Yo digo que yo recomiendo eso, pero que si quieres apostar más alto, pues que apuestes más alto. Directamente es así, si es que no es de otra manera. Así que si eres tan listo o lista o sabes jugar, eres tan pro en el Coin Master, te invito de verdad a que te crees un canal y nada, que enseñes a jugar como tú sabes. Porque tú eres pro y te crees que todo el mundo es profesional en el Coin Master. Así que, ¿qué queréis que os diga? No pienso cambiar de la forma en que lo hago. Si te gusta, quédate. Si no te gusta, pues simplemente no lo veas. Si es que no es nada de lo que tengas que ver a la fuerza ni nada de eso. Eso sí, si estás en el grupo de WhatsApp y haces una falta de respeto hacia mí, porque para mí es una falta de respeto decir que no funciona nada, ni a ti ni a nadie, que si tal, que si cual, pues directamente te voy a eliminar y ya está. Es que no queda otra. Así que nada, disculpadme todos y todas por este off topic y nada. Ahora sí, vamos a pasar con la intro y empezamos con la secuencia. Y bueno, como digo, sabéis que las secuencias, pues si queréis apostar alto, siempre recomiendo que hagáis la de conteo, que es la que mejor funciona. Así que en este vídeo vamos a repasarla, ya que llevamos algún tiempo sin jugarla, y vamos a repasar la secuencia de conteo. Es una secuencia que ya la mayoría de vosotros conocéis, así que ya sabréis perfectamente qué secuencia vamos a hacer en este vídeo, pero si no la sabéis, si queréis que la explique y a ver si la vamos entendiendo todos un poquito más, pues quedaros y lo comenzamos, pero ya. Esta secuencia es la secuencia del 35 por todo. Es una secuencia que lleva bastante tiempo en el canal y que sigue funcionando bastante bien. En esta secuencia podéis apostar hasta el máximo que queráis. Podéis apostar hasta donde queráis y donde podáis. Siempre lo digo, apostar hasta donde podáis. Es una secuencia que se ha adaptado bastante bien a la barra nueva del por 400, así que vamos a hacerla por la barra del por 400. Yo voy a llegar máximo al 6000, al por 6000, ya que es mi apuesta máxima, la mía personal. No quiere decir que sea la tuya, que si quieres apostar por 20.000 puedes hacerlo perfectamente, siempre y cuando puedas permitírtelo, siempre y cuando quieras arriesgarte a eso, porque ya sabéis que quien apuesta por 20.000 puede perder muchísimas tiradas. Pero bueno, si tú controlas tu barra, si tú controlas tu juego, perfectamente puedes llegar hasta el por 20.000. Eso no significa que te esté diciendo que llegues al por 20.000. Siempre tenéis que tener muy en cuenta lo que son vuestro máximo.
Mi máximo, yo siempre que hablo en los vídeos hablo de mi máximo, de mi manera de jugar, de cómo yo quiero jugar. Yo no soy profesional para nada, pero mi manera de jugar es así. Si te interesa, si te gusta, si no te gusta, pues dejadmelo en los comentarios, si es que no hay más. Así que vamos a hacerlo, yo con mi máximo, que mi máximo será el por 6000. Y bueno, vamos a empezar en por 1, vamos a tirar 35 veces o 45 veces, dependiendo de cómo esté saliendo. Podéis empezar tirando 45 veces, si veis que empieza a salirte muy pronto, siempre, podéis seguir haciendo el 45, saltando el por 2. Y si no, pues hacer directamente el 35. Incluso hay gente que hace el 30 por todo. Yo voy a explicarle el 35, pero que sepáis que la podéis modificar perfectamente. Podéis modificar sobre todo las primeras barras, que son en las que más podemos ganar. Y cuando digo que más podemos ganar es porque tirando por 1 no vamos a perder tantas tiradas que si tiramos por 15, por 50, por 150. Así que me refiero a eso, exactamente. Así que vamos a tirar 35 veces por 1, 35 veces por 2, 35 veces por 3, vamos a subir al por 15, tiramos otras 35 veces, vamos a subir al por 50, tiramos otras 35 veces, ya subiremos al por 400, si tenéis el 150, el 200, 300, 400, 500, 600, ya podéis ir subiendo. Yo voy a decir la barra que yo tengo, pero tenéis que verlo para la barra que tengáis. O sea, yo subiría al por 400 y en el por 400 tiraría 35 veces, subiría al 1500, ahí tiraría 30 veces, ya ahí bajo un poquito. ¿Por qué? Porque estaría casi a punto de salir. Si veis que tenéis rondas mucho más largas, directamente podéis tirar 35, incluso ahí subid un poquito la apuesta para no llegar a la apuesta máxima, que sería el por 6000 y perder muchísimas tiradas, porque se os alargue la tirada. Otra cosa muy importante que quería deciros también en esta secuencia es que aprendáis a hacer vuestra secuencia de conteo. Para aprender vuestra secuencia de conteo es muy fácil. Tenéis que jugar muchas veces en por 1 y contar vuestra ronda máxima. No vale al principio del evento, porque la ronda máxima al principio del evento varía muchísimo que cuando el evento avanza. Así que cuando tengáis el evento avanzado, jugad en por 1 y contáis las tiradas, o sea, la vez hasta que te salgan los 3 símbolos. Una vez que te salgan los 3 símbolos, hacedlo un par de veces y para que veáis cuál es vuestra ronda más larga. Una vez que tengáis vuestra ronda más larga, que incluso después de eso se puede alargar, tenéis que tenerlo muy en cuenta, esa ronda tenéis que dividirlo entre todas las tiradas. O sea, dividiríamos más o menos entre por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, por 400, por 1500 y por 6000. O sea, entre 8. Dividiremos entre 8. Si queréis hacerlo un poquito mejor, directamente lo que tendríais que hacer es poner unas poquitas más de tirada en el por 1, por 2 y por 3. Y buscar siempre la ronda larga. ¿Qué es lo que pasa con las secuencias de conteo? Siempre lo digo, pero tenéis que tener mucha paciencia y mucho tiempo para jugar, porque entre las rondas largas siempre va a haber muchas rondas cortas. Así que eso es lo que tenéis que tener más en cuenta. Así que ya sabéis, no hemos quedado con la secuencia. Si no quieres pensar y no quieres hacer una secuencia directamente, la del 35 por todo debería de funcionarte bien. Y si lo que queréis es buscar vuestra propia secuencia, es tan fácil como avanzar un poquito en el evento y después, cuando ya sepáis vuestra ronda más larga, divididlo entre 8. Y si queréis sobre todo más, o sea, ir con más seguridad, directamente en vez de entre 8, pues lo haces, o sea, haces entre 8, pero después va restando de las apuestas más altas para sumárselo a las apuestas más bajas, o sea, al por 1, por 2 y por 3. No sé si me he explicado bien, espero que lo hayáis entendido perfectamente, pero bueno, quería también explicaros en un momento hacer la secuencia de conteo para ajustarla a vuestra ruleta, a vuestro tipo de juego, a vuestro juego. Y nada, espero de verdad que os funcione, espero de verdad que me digáis en los comentarios qué tal os ha ido, si habéis encontrado lo que es vuestra secuencia. Si es así, dejadla también en los comentarios, porque puede ayudar a muchas personas. Incluso si la probamos y funciona súper bien, podemos traerla, siempre y cuando no sea de otro creador de contenido. Si es tuya, porque la hayas creado tú y quieres que la subamos al canal, directamente dejadla en los comentarios, decidlo y la probaré, y si funciona, ya sabéis,
la subiré en un nuevo vídeo. Espero de verdad que os funcione súper bien, espero que tengáis un grandísimo evento. Como siempre digo, tened muy en cuenta que es un juego de azar y que lo que más vale es divertirse. Así que divertirse, jugad y nada, daros también las gracias porque ya sabéis que tengo el miembro del canal activado y que está funcionando súper bien, así que muchas gracias. Y también gracias a los que ven mi canal secundario. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. They go